¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? A través de los años hemos sido testigos de una gran cantidad de avances tecnológicos. Ha sido simplemente abrumadora la voraz velocidad con la que se han mejorado técnicamente nuestros aparatos electrónicos. Aún puedo recordar en algunas series de televisión de mi infancia los primeros teléfonos portátiles que medían aproximadamente de 20 a 30 centímetros, o lo impresionante que era ver un automóvil con teléfono incluido. Incluso hoy en día consideraríamos ridículo que algunos de ellos, además del teléfono móvil, incluían entre sus mejoras un aparato de fax. Pero el día de hoy hablaremos específicamente no de los lujos o lo eficiente que ha sido el avance de la telefonía móvil. Hoy hablaremos de aquel compañero incansable de nuestros días nublados. Aquel que en un principio era capaz de sacarnos de nuestra soledad y transportarnos a un mundo diferente, lleno de aventuras. Estos dispositivos tenían la habilidad de llenar nuestras falanges de endurecidas callosidades, productos de horas y horas de estar frente al televisor. Desafiar un enemigo tras otro y llegar hasta los temidos jefes de cada nivel se volvió nuestra diaria obsesión. No solo vencerlos o pasar de nivel, sino cada vez hacerlo más rápido o encontrar los tan deseados easter eggs y poder hacer alarde de haberlo hecho antes que nadie. O por lo menos antes que nuestros amigos y conocidos. Además de poder ver los finales de las historias, continuar con las sagas y transformar nuestro interés en un completo amor por algunas de ellas, los videojuegos han formado parte de nuestra cultura desde que se vio el nacimiento de los mismos. Es por eso que nuestro canal hace un merecido homenaje a los inicios y evolución de nuestras consolas, dándoles a conocer cómo se fue llevando la evolución y cómo poco a poco fueron ganándose ese tan merecido lugar al lado de nuestros televisores. Tenis para dos, Space War y Tic-Tac-Toe, o el juego del gato, sentaron las bases de la historia de los videojuegos. Pero no fue sino hasta finales de los años 60 cuando apareció en el mercado el bollo cocinado por Bill Pitts, un estudiante de Stanford quien, fascinado por Space War, tuvo la idea de crear una versión del juego que fusionase con monedas. Sin embargo, lo que más tarde sería considerado por muchos como la primera máquina arcade de nuestra historia, tenía como principal defecto el elevado costo del hardware que corría el programa. Los dueños de los salones de recreativas solían pagar alrededor de $1,000 por las máquinas electromecánicas y esta rondaba los $20,000. Pero el propósito de este video no es el de ahondar en este tipo de sistemas y aunque tenemos muchísimo material referente a la evolución tecnológica de las consolas, hablar de cómo ha evolucionado el hardware de las consolas, de su ingeniería y de sus grandes capacidades de procesamiento nunca será tan importante como el videojuego en sí mismo. Muy probablemente coincidirán conmigo en cuanto a que lo más importante de todo siempre ha sido y será el gameplay de los videojuegos y sus historias. La frustración de pasar horas superando nivel tras nivel y morir en el último momento, o incluso no ser capaz de superar el tercer nivel, como les pasó a muchos jugadores con el videojuego de Battletoads, este último que vio la luz en el año de 1991 para la consola NES y fue categorizado por muchos como uno de los videojuegos más difíciles de la historia hasta el día de hoy. Pero volviendo al tema, y repito, si bien no ahondaremos en las mejoras de ingeniería entre una consola y otra, quiero hacer énfasis en mostrar de lo que eran capaces según la publicidad de las consolas en su momento del lanzamiento. La Magnavox Odyssey. Lanzada en mayo de 1972, sus ventas alcanzaron un poco más de 100,000 unidades. Su precio de lanzamiento fue de $100 por consola. Contaba con 28 títulos en total, no tenía sonido y el marcador debía ser llevado de manera individual por sus jugadores, dada la sencillez de su hardware, el cual estaba compuesto por 40 transistores y 40 diodos. Utilizaba tarjetas intercambiables para cada diferente juego y algunos accesorios adicionales debían usarse para determinados cartuchos. Esta consola fue punta de lanza para que diversas compañías alrededor de todo el mundo empezaran a trabajar en sus propias consolas. El desarrollo de las mismas fue impulsado principalmente por un fenómeno que acompañó a la Odyssey en su lanzamiento. Este fenómeno, o como lo llamaron la locura del Pong, marcó el comienzo de la guerra entre desarrolladores por ofrecer tanto mejoras tecnológicas en sus consolas como mejores videojuegos.
más complicados, más atractivos visualmente. Al momento en el que la Odyssey se lanzó, un truco publicitario llevó a los compradores a creer que la consola funcionaba solamente en televisores de la marca Magnavox. Para el desarrollador Ralph Baer, esta práctica lo puso en un estado de ira y reclamaba la falta de ética de la compañía al no desmentir la idea. Muy al contrario, la compañía ofrecía descuentos cuando la consola era comprada en conjunto de uno de sus televisores, además de un pack que contenía láminas transparentes que se colocaban en el televisor para simular gráficos avanzados, cartas, dinero de juego impreso, un cubilete, etc. Muy a pesar de esta práctica, la consola vendió más de 100,000 unidades y el precio inicial ascendió a unos $100 por unidad, lo que aseguró el éxito de venta de esta consola. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey comes complete with 12 electronic games and educational experiences. Many more are optionally available, like a shooting gallery, a prehistoric safari. Odyssey is an electronic teacher. Odyssey is a total play and learning experience for all ages. Odyssey. It's new from Magnavox. Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. La Coleco de Telstar. Entre 1976 y 1978, la compañía Coleco produjo una consola de videojuegos dedicada. Era una Telstar Pong. Tuvo un éxito de ventas de más de 1 millón de unidades, pero las máquinas Pong empezaron a perder popularidad. El parecido de esta máquina al Atari Pong fue su éxito de ventas, ya que esta consola tenía un precio más asequible y jugabilidad muy parecida. Se produjeron de esta serie un total de 14 consolas con características similares, con diferentes juegos y accesorios. En la historia de los videojuegos, las consolas son olvidadas a una velocidad impresionante. Esto mismo llevó a la Coleco Telstar y a su compañía a la quiebra en no más de 2 años después de su éxito. Para todos los fanáticos que existimos hoy en día de las consolas de Nintendo, se nos presentaba la oportunidad. Nintendo lanzaba en 1977 la Color TV Game, una de las 5 consolas que serían lanzadas exclusivamente para el mercado nipón, con un éxito de ventas de 4 millones de unidades. Nintendo se colocó como el campeón de ventas en las consolas de primera generación. De esta serie de consolas, Nintendo lanzó la Color TV Game 6. Esta fue la primera de las 5 desarrolladas en conjunto con Mitsubishi Electric y no era otra cosa más que una variación de los tradicionales juegos de tenis de mesa. Sí, Nintendo también quería entrar en la fiebre del Pong. Esta consola contaba con 2 controles que se conectaban directamente a la consola y además produjeron una serie de edición limitada en color blanco de unos tantos cientos de unidades que funcionaban con una batería del tipo C. La siguiente consola de la saga se llamó Color TV 15 y tenía 15 versiones del Live Tennis, aunque con diferencias muy ligeras en este último juego, y con tan solo una semana después del lanzamiento de su predecesora, la consola sobrepasó el 1.000.000 de unidades. Su gran éxito fue además que los controles estaban separados de la consola, conectados con cables. Se produjeron 2 diferentes modelos, en los cuales su principal diferencia eran sus diferentes tonalidades de naranja. Con el Color TV Game Racing 112 nacía un hito. El 8 de junio de 1978 vio la luz la primer consola de Nintendo con un volante y palanca de cambios. En este mismo podían jugar hasta 2 jugadores con controles más pequeños conectados a la parte posterior de la consola. Se vendieron de este modelo un poco más de 160,000 unidades. Y no solo fue la primera consola con volante de Nintendo. Para este momento, la gran personalidad de hoy en día, Shigeru Miyamoto, ya se encontraba trabajando para Nintendo, aunque en ese momento era un empleado de bajo nivel.
La Color TV Game Block Breaker. Basado en Breakout de Atari, Block Breaker funcionaba con controles de dial conectados al sistema. Tenía algunas variaciones en el juego controladas por interruptores. Este fue uno de los primeros proyectos de Shigeru Miyamoto después de unirse en 1977 a Nintendo. Por último, la Computer TV Game fue la final de la serie y contenía un solo juego. El juego podía ser jugado mano a mano por dos personas y representaba un gran avance en la primera generación, dando pie por mucho a la siguiente. Con un costo aproximado de 48.000 yen, la consola tenía una fuente de poder que pesaba un poco más de 2 kilogramos. Además, la consola podía jugarse también contra una computadora, integrando una placa completa de arcade, y la consola se tornó grande y pesada. El juego tenía por nombre Otelo. Para este momento, la primera generación de consolas de videojuegos había terminado. Se habían cimentado ya los grandes cambios que se vendrían vertiginosamente y sin descanso hasta el día de hoy. Tomando en cuenta que actualmente disfrutamos de la octava generación, podemos dar por inaugurado nuestro flashback a la historia de los videojuegos. Gracias por acompañarnos, espero y te haya gustado lo que fue la primera generación de videojuegos de nuestra historia. Esperamos que sigas de cerca esta serie y lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerda que ya están disponibles en las tiendas la playera oficial del canal. El link está en la descripción. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Dulce Karina Garduño Suárez, para Diego Ledesma, para Edgar Trejos, para Jorge Sánchez y por último un saludo para Emir Perazzi. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre nos veremos en el futuro.